Existen pocas obras que rozan a lo que podemos llamar perfección, y dichos animes en su mayoría reciben el reconocimiento que merecen. Tal es el caso de la obra de la que hablaremos hoy, Steins Gate. Acompáñenme a darle un repaso a los animes que constituyen esta franquicia y las razones por las que es una obra casi redonda, énfasis en el casi. Entra cortinilla. Steins Gate es la adaptación de la novela visual homónima lanzada en 2009, perteneciente a la saga Science Adventure desarrollado por 5PB y Nitro Plus, de la inventiva de Shinomaru Shikura, escritor, desarrollador y compositor de dicha saga. Como buena novela visual, su historia se ramifica conforme a las decisiones que tomemos, pero en el caso de su adaptación de 2011 se optó por llevar una historia lineal, unificando las ramificaciones llevándonos por el final real de dicha aventura. Para aquellos que quieran refrescar un poco la memoria, aquí va una pequeña sinopsis. Okabe Rintaro es un excéntrico joven autoproclamado científico loco, el cual junto con su compañero de proyectos Itaru Hashida y su mejor amiga Shina Mayuri, creó el laboratorio de gadgets futuristas. Realmente sus creaciones no son la gran cosa y solo funcionan como mera diversión personal, o eso creían hasta cierto día, cuando Okabe asiste a una conferencia y presencia la escena de un crimen, donde ve el cuerpo inerte de una joven científica llamada Makise Kurisu. Al salir de ahí, manda un mensaje, pero lo que no se esperaba es que el mensaje se conectaría a un microondas remoto que creó, y sin saber se había convertido en una máquina del tiempo capaz de mandar dichos mensajes al pasado, cambiando de esta manera los acontecimientos de dicho día y evitando la muerte de Kurisu, quien posteriormente se uniría a él para seguir investigando y experimentando con su nuevo invento, el cual los metería en problemas mucho mayores con gente muy peligrosa que sabe lo que están haciendo. Una premisa bastante extraña y excéntrica que se adentra en uno de los temas más llamativos de la ciencia ficción, los viajes en el tiempo, cargada de misterios y una sensación densa desde el primer capítulo, donde nos hacen percibir que no todo está bien, sensación que los personajes expresan y la comparten con nosotros. Para algunos quizás puede resultar algo pesado los primeros episodios, esto debido a la ambientación sin música en algunos momentos o la confusión sobre el desarrollo de la historia, pero es parte de cómo se teje el misterio y la problemática. Y como la temática principal son los viajes en el tiempo, sabemos que todo puede pasar, y es precisamente de lo mejor de la serie, el ver cómo Okabe tiene que ocupar todo su ingenio para superar el peligro en el que se encuentran, ya que es el único con la capacidad de hacerlo. Los personajes cuentan con un desarrollo verdadero sin depender enteramente de flashback o de su pasado, sino que es en tiempo real, aprendiendo y cambiando conforme avanza la historia, sin mencionar que su carisma es suficiente para cubrir los espacios donde la obra se torna más densa, que ya se ha demostrado que siempre es un reto el traspasar novelas visuales a formato animado. Muchas veces no ha salido bien, pero las decisiones vistas en Steins Gate son perfectas. Obviamente tiene algunos cambios, pero son mínimos. Condensaron las rutas más importantes como líneas del tiempo alternas que se tienen que abandonar para llegar al final real, dándonos 24 episodios que no se sienten sobrantes en ningún momento. Obviamente gran mérito lo tiene la obra original, pero la forma en que se adaptó fue excelente, planteando en cada momento el desarrollo y siguiéndolo, desenmarañando misterios y logrando dar un final justificado conforme a lo explicado, siendo bastante claro y digerible si lo contrastamos con otras obras de la misma temática, que sí, nos puede agarrar despistados y podemos perder detalles claves para entender la obra en su totalidad. Un inicio planteado al mismo tiempo que su final de la forma más literal posible, nos da como resultado un anime sólido, redondo, que cumple en cada aspecto y fase de una historia. A cargo del estudio White Fox brindó una estética acorde y diseños bastante fieles, dotando la obra de una animación bastante decente y una banda sonora con temas sacados directamente de la novela, y un tema principal interpretado por la voz de la franquicia, Kanako Ito. Muy bien, ahora que ya hablamos de la obra principal, veamos qué otras cosas nos ofrece la franquicia. Posteriormente se lanzó una especial en formato OVA con una duración de un capítulo normal, en donde se nos cuenta una pequeña continuación unos meses después del final abierto, entre comillas por si mi tono no lo expresó bien. Realmente no cuenta cosas muy importantes y más bien es como un pequeño epílogo original que sirve para brindar fanservice y dar un final lo más feliz posible. No ofrece gran cosa y hasta cierto punto es innecesario,
pero tampoco quita nada. Solo narra obviedades que uno perfectamente se puede intuir después del final del anime. Un interesante agregado, pero es todo. Tampoco hay más que exprimirle a una historia completa, ¿o sí? Pues sí, porque después se estrenaría otro proyecto de la franquicia, una película secuela. En mi opinión, el producto más innecesario de la saga, ya que se nota que solo buscan estirar lo más que se pueda, creando conflictos rebuscados que aparecen surgir de la nada. Personajes en una calma puestos en un problema que apareció mágicamente, incluso contradiciendo de forma importante hechos de la obra principal, creando incoherencias, aparentemente solo para añadir más fanservice de los personajes de Okabe y Kurisu. Si bien es bueno poder tener un producto de Steins Gate y poder volver a ver a los personajes, y pese a disfrutar la película, si la vemos de la manera más objetiva posible, su existencia no es necesaria por ningún lado. Aún así la vi varias veces, no lo voy a negar, está bonita. Pero bueno, terminamos con esta línea temporal, porque sí, como es una obra de viajes en el tiempo, tenía que haber más historias en otras líneas. Y qué mejor que contar la historia en donde todo tuvo que salir mal para que al final todo pudiera brillar. Comenzamos con el capítulo 23 Beta, un especial lanzado en 2015 que funcionó como prólogo para el juego secuela-precuela Steins Gate Zero, lanzado el mismo año. Un capítulo 23 casi idéntico hasta que su final se distancia demasiado, donde vemos cómo Okabe se rindió en su misión y prefirió seguir adelante con su vida. Una premisa interesante y necesaria que nos llevaría a explorar la historia de Steins Gate que tuvo que salir mal, y el cómo Okabe creó el plan para llevarnos al final feliz que todos conocemos, expandiendo el universo de forma inmensa. El inicio del verdadero final explorado a fondo es un episodio crudo y deprimente. Y de este modo llegamos a Steins Gate Zero, anime estrenado en 2018, el interesante complemento a la saga, la línea temporal alterna que contiene más líneas temporales que se tienen que explorar. Un Okabe que decide continuar con su vida, pero el destino y el tiempo no se lo permiten. Observando su desarrollo de cómo salvará a todos sus seres queridos, un emocionante misterio lleno de giros que me gustaría que así se hubiera sentido. No es un anime que me haya aburrido, pero sí se sentía lento y sin un conflicto latente en gran parte de la adaptación. No he tenido la oportunidad de jugar la novela visual, así que me tuve que informar un poco. Y resulta que no a todos los dejó contentos el desarrollo que se llevó en el anime, especialmente al momento de condensar y distribuir las tramas y múltiples historias que se generan en el gameplay. Y si alguien que no jugó la novela pudo notarlo, entonces quizás se ocurrió algo al momento de traspasar la historia. Se siente disperso, no llegando a generar la emoción y suspenso de su obra original, sintiendo que faltó algo más por explorar o conflictos que narrar, que quizás sí existían, pero no lograron plasmarlos de la mejor manera en el anime. Como si tuviera más que ofrecer, pero nunca terminó de despegar. O quizás solo sea la ausencia de Kurisu. Pese a eso es entretenido y lo disfruté, pero cabe decir que se queda bastante por debajo de su antecesor. Cuenta con 23 episodios, pero para lo que se contó se sintieron que eran más de los necesarios, ya que daba la percepción de que no siempre pasaba mucho en todos ellos. Quizá algo que lo hizo sentir así fue centrarse demasiado en las relaciones de los personajes. 23 episodios disfrutables, pero objetivamente no te hacen sentir que sean necesarios, pudiendo solo quedarte con el anime principal. Como dije, el hecho de que no sean muy consistentes entre sí no afecta a nivel personal, ya que Steins Gate es uno de mis animes favoritos y me atrevo a decir que para la mayoría de sus seguidores así es. Una obra redonda y que los peros que pudiera llegar a tener son mínimos. Ofrece una de las mejores historias, desarrollo y personajes del medio. Si bien la recomiendo para todos, no la recomiendo en cualquier momento, ya que para poder disfrutarlo de la mejor manera se necesita tener un poco de experiencia viendo anime, ya que sí peca de los típicos vicios japoneses y contiene muchas referencias al medio. Si tuviera que darle una calificación a Steins Gate sería de 9.6 y a Steins Gate Zero sería de 7.7, lo que da un promedio de 8.6. Si le sumamos el bono de tener a Kurisu, se redondea a 10. Y hasta aquí con el repaso de este maravilloso anime y de sus obras desprendidas. Si ya lo vieron, me gustaría saber qué piensan de él. Si les gustó el video, dejen una manita arriba, suscríbanse si es que no lo han hecho, compartan y síganos en las redes sociales de Animexas que se encuentran al final del video y en la descripción. Se despide de ustedes VG Archer y recuerden, animémonos juntos.